Aleluya, qué hermoso poder juntos alabar y glorificar a nuestro Dios cantando aleluya. Amén, amén. Siempre, amada iglesia, las alabanzas expresan gratitud, reconocimiento a nuestro buen Dios por todo lo que Él hace. Entonces, un corazón agradecido con Dios eleva un cántico de alabanza como un pueblo en fiesta. Y eso precisamente es lo que hacemos en estos hermosos tiempos de alabanza. Amén. Querida iglesia, estamos llegando al último domingo del mes de enero y estamos terminando esta hermosa serie sobre la necesidad de congregar, previas a nuestra pronta reapertura de nuestro templo. Y hoy precisamente quiero compartir una última pregunta. Recuerdan que hemos venido estudiando preguntas que tienen que ver con el volver a congregar o con la necesidad de congregar. Y precisamente la pregunta sale de un hermoso salmo dicho por el salmista David, que tú y yo, querida iglesia, deberíamos hacerla, esta pregunta, hacernos a nosotros mismos, ¿verdad? Y ese es el tema. En pregunta, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire, hermoso tema en pregunta. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Querida iglesia, este tema definitivamente lo vamos a contestar, lo vamos a responder a Dios basados en nuestro lema Visión Espiritual 2020. Porque con esa visión podemos mirar de cerca lo que Dios está haciendo. Día a día Dios nos bendice, querida iglesia. Yo me considero una persona bendecida, pero también nos invita a la visión, a ver a lo lejos qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está preparando para su pueblo, para sus hijos. Por eso, iglesia, metámonos en la visión, ¿ok? Metámonos en esta hermosa visión 2020. Amén. Entonces, vamos a los propósitos. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esto es que tú y yo, querida iglesia, debemos anhelar volver a congregar como esa familia espiritual que tú y yo somos. Y experimentar el gozo, la paz y el contentamiento de Dios en nuestras vidas. ¿Verdad o no que esto hemos experimentado cuando congregábamos antes de la pandemia? Experimentábamos todo esto, ¿verdad? El gozo, la paz y el contentamiento, porque me adelanto en decir, la manifestación de Dios es en medio de su pueblo, en medio de su congregación. ¿Ok? Entonces, anhelemos volver a congregar. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Nos invita a apreciar el ser parte del cuerpo de Cristo, cumpliendo con Dios, creciendo espiritualmente, alcanzando una madurez espiritual y alcanzar un crecimiento y un desarrollo asombroso en el cumplimiento de nuestra visión, misión, principios, objetivos y también en el cumplimiento de la gran comisión. Mire, esto es importante, querida iglesia, porque tenemos obligaciones, tenemos privilegios, pero debemos cumplirlas, ¿ok? Debemos cumplirlas. Por eso tú y yo debemos apreciar el ser parte del cuerpo de Cristo. Y un último propósito dice, depender total y absolutamente en el Espíritu Santo para ser guiados por Él en la toma de decisiones de fe. Mire, si tú y yo vivimos en el Espíritu, somos guiados por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos va a guiar, a impulsar, a animar a tomar decisiones de fe, como el volver a congregar, el cumplir con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, el servicio, la generosidad y todo ello, ¿verdad? Lo vamos a cumplir siempre guiados por el Espíritu Santo. Amén.
Vamos a nuestras Biblias. Salmos capítulo 42, el versículo 2. Y yo solamente quiero leer el versículo 2 y más adelante vamos a ir centrándonos en el capítulo 42 de Salmos. Ok, Salmos 42, 2. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire, esto era precisamente el anhelo de David. Él tenía ese anhelo. ¿Cuándo volveré al santuario? ¿Cuándo vendré? Él decía, ¿verdad? Y querida iglesia, eso tú y yo debemos anhelar. Vamos a pedir la bendición a Dios. Padre, una vez más, gracias por darnos el privilegio, este momento tan hermoso, tan lindo, Dios, donde podemos, Señor, sentarnos a la mesa. Hemos aceptado la invitación que tú nos haces, mi Dios amado, y juntos compartir el pan, el alimento espiritual. Dios mío, en el nombre de Jesús pido su bendición para este tiempo, bendición para las familias que ya están conectadas y que tu Santo Espíritu se mueva con gran poder y gran gloria, aún en tiempos como estos de estar conectados virtualmente. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos, ayúdame a predicar la palabra con libertad y autoridad. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermoso tema que vamos a ir desarrollando. Después de haber visto respuestas a todas las preguntas concernientes con esta serie de la necesidad de congregar, viene esta última pregunta, podría decir así, de la serie, ¿verdad?, que lo vamos a estudiar en esta hora. Y entrando ya directo, yo puedo decir que sin temor a equivocarme, Dios ha puesto este hermoso mensaje a la luz de la palabra de Dios, que vamos a ir a tomar decisiones de fe como el volver a congregar. Entonces, sin más, entramos directo a ver, a analizar estos versículos de Salmos. ¿Ok? El salmista David, que estaba pasando momentos bien difíciles, situaciones duras, aflicciones, tribulaciones, ¿verdad? Similares a las que tú y yo a veces pasamos. Pero él, en medio de toda esa situación dura y difícil, anhela volver a estar en el templo de Dios. Mire, donde por varias razones David había experimentado la presencia misma de Dios. Y no solamente la presencia, sino su manifestación gloriosa. Es lo que yo hacía referencia en los propósitos. Porque ahí es donde experimentamos el gozo, la paz, el contentamiento que viene de Dios a nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando a pesar de los momentos duros que estamos viviendo, aún en ellos, anhelamos volver a congregar o hemos congregado. Solamente recuerda cuando hemos estado pasando momentos duros y decidimos volver hemos congregado en esos momentos duros y difíciles, pues hemos visto cómo Dios ha obrado poderosamente. Amén. Entonces este es el anhelo de David. Por eso nace el versículo 2 de esta hermosa pregunta. Y vamos una vez más a leer el capítulo 42, el versículo 2 en adelante. Lo voy a leer de corrido y más adelante vamos a ir hilando, puedo decir así, versículo a versículo. Salmos 42, 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¡Aleluya! Querida iglesia, precisamente esto es lo que debe haber en nuestros corazones. El volver a congregar, ¿para qué? Para unirnos todos y elevar voces de gratitud, voces de agradecimiento,
cánticos de alabanza, como el que acabamos de cantar, levanto un aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Y poder elevar cánticos de victoria sobre las adversidades, sobre las situaciones difíciles, ¿ve? Levantar un cántico de aleluya a Dios. Una vez más, como decía, hoy estamos virtual, pero muy pronto lo vamos a hacer presencial. Entonces, amada iglesia, este anhelo de volver a congregar es precisamente para derramar nuestra alma delante de Dios. David recuerda cómo él, con la multitud y cómo la condujo hasta la casa de Dios. O sea, aquí le vemos a David como el protagonista. Y él cantaba y alababa, tú puedes revisar los salmos, ¿verdad? Y a él no le importaba cantar, al levantar manos, danzar, ¿verdad? Sin importar lo que le digan de los que estaban alrededor. Pero él se deleitaba cantando a Dios, como tú y yo lo hemos cantado en el templo. Acuérdate esos momentos que ve, sin que nada nos impida levantar manos, dar giros, dar saltos. ¡Wow! Hermoso. Y eso lo hacía David. Por eso, después de haber aprendido sobre la necesidad de congregar, el deseo está en volver a vernos juntos otra vez, alabando y glorificando a nuestro buen Dios, unidos en un mismo sentir, en una misma fe, en un mismo espíritu, de tal manera que podamos estar solamente rendidos delante de Dios. Rendidos delante de Él y reconocerle que Él es nuestro Dios de dioses, Señor de señores. Miren, y algo puedo decir, esta pandemia nos ha acercado, nos ha unido más a las familias, porque la iglesia se ha ido a las casas, donde sentados en la familia, juntos en la sala, hemos visto las prédicas a través de los medios digitales y hemos sido edificados. Mire, entonces si hay algo positivo que podamos rescatar en todos estos tiempos que aún estamos en pandemia, es que Dios nos ha bendecido, nos ha fortalecido, nos ha mantenido cerca de Él, siempre con la palabra oportuna llegando a nuestras vidas. Yo estoy seguro que esta palabra también es oportuna, la que estamos viendo. Por eso puedo decir en esta hora, realmente es una bendición ser hijos de Dios. Es una bendición ser parte del reino de Dios. Y alégrate por esto. Es una bendición tener un templo físico propio y nuestro. Es una bendición tener pastores. Para mí como pastor es una bendición hermosa tenerles a ustedes como nuestras ovejitas, como nuestros corderitos. Amada iglesia, es lindo poder visitarlos en sus casitas, una llamada, un mensaje. ¡Wow! Yo sé que ese anhelo de volver a vernos, aunque vernos hay en el corazón de la iglesia. Lo puedo decir, delante de Dios también hay en nuestro corazón como pastores, volver a vernos. Ok, pero es necesario tener clara, escúcheme con atención, claramente cuál debe ser mi motivación como iglesia para volver a congregar. Y respondiendo a la pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, amada iglesia, yo le pido por favor, ponga mucha atención porque vamos a ver 4, si puedo decir, respuestas a estas preguntas que tienen que ver con tu vida. ¿Qué tiene que ver con tu compromiso, amada iglesia? ¿Ok? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Número 1, cuando en la iglesia haya una verdadera sed por la presencia de Dios. Cuando en la iglesia hay una verdadera sed por la presencia de Dios. Salmos 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces vemos aquí David quería congregar, anhelaba congregar, a pesar de los momentos duros y difíciles que estaba pasando.
Y aquí nos da una lección, amada iglesia. Si tú, amigo que nos estás mirando también, estás pasando momentos duros y difíciles, por favor no te alejes de Dios. Acércate a Dios. Anhela congregar. Anhela conectarte virtualmente. Precisamente eso nos está enseñando el salmista David. ¿Ok? Y lo vemos también en Jesús. Cuando dice, debe haber una sed ferviente, latente, por satisfacer esa sed espiritual en nuestros corazones. Mire Jesús cómo lo presenta a aquellos que están sedientos. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, el versículo 37 al 39. Aquí lo vemos a Jesús en un episodio donde Él está ministrando en medio de una fiesta judía. Ok, ponga atención. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús es la fuente de agua viva, amada iglesia. En tiempos que los estamos viviendo, difíciles, no sé qué tiempos estés tú pasando, pero generalizando esta pandemia, las enfermedades, los rebrotes y todo lo demás, iglesia, es hora de acercarnos a Jesús y beber de Él. Yo no dudo que en la iglesia hay esa sed espiritual, pero no te quedes sediento. Acércate a la fuente de agua viva que es Jesús. Él es el único que puede saciar nuestra sed. Miren lo que dice Salmo 63, 1 y 2. Yo les voy a pedir, amada iglesia, vaya tomando nota de estos versículos. Yo lo estoy leyendo un poquito a la carrera. Salmo 63, versículo 1 y 2, hablando de la sed espiritual. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Dónde? En el santuario. ¿Y qué es el santuario? Si no es el templo, nuestro templo. Entonces vemos en el anhelar ver a Dios en David, lo vemos, ¿ok? Y no solamente el anhelar ver, sino también ver la manifestación gloriosa de Dios en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, ¿ok? Y ahí es donde sucede, como digo, el gozo, la paz, el contentamiento. Y yo puedo adelantarme en decir, en los tiempos de alabanza, ¿qué sucede? Milagros. Por eso, hermoso las alabanzas que cantamos. Se dan los milagros en el santuario, el templo de Dios. Amén. Entonces vamos. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando en la iglesia haya una verdadera sed por la presencia de Dios. Si eso hay en ti, esté atento a la fecha de reapertura de nuestro templo y nos volveremos a congregar. Número 2. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando en la iglesia haya conciencia de necesidades y obligaciones a ser suplidas. ¿Quién es el que suple estas necesidades? Dios. Dios no es deudor de nadie. Él sabe lo que tú estás necesitando. Él sabe de mis necesidades, pero yo me congrego porque yo quiero poner delante de Él mis cargas, mis necesidades y saber que Él va a suplir cada una de ellas. Salmos capítulo 42 del versículo 3. Mire lo que dice David. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mire, cuando pasamos momentos duros y difíciles, la gente se atreve a decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios?
¿Y por qué Dios no te socorrió? ¿Por qué Dios no te libró? ¿Por qué Dios... ¿Ve? ¿Y dónde está Dios? David dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Querida iglesia, solamente recuerdo esos momentos cuando congregábamos y nos quebrantábamos delante de Dios e íbamos a nuestras rodillas y llorábamos delante de Dios. Precisamente esto nos está enseñando, yo puedo decir, David, el estar en el templo. No importa lo que estés viviendo, amada iglesia. No importa cuál sea tu situación o posición de tu corazoncito. No importa cuál sea tu necesidad espiritual, material, física, emocional o financiera. Si algo puedo decirte en esta hora, que Dios ha estado ahí. Cuando gente se atreve y dicen, ¿dónde está Dios? Pues precisamente Dios ha estado en ese mismo momento que has estado pasando momentos duros y difíciles. Dios no se ha desatendido lo que hemos estado pasando durante toda esta pandemia. Dios está pendiente de sus hijos para suplir todas nuestras necesidades. Amén. Entonces yo puse aquí, como pastores hemos tenido situaciones difíciles y muy difíciles que enfrentar. Hemos tenido necesidades como pastores, al igual o exactamente como tú las tienes. ¿Ok? Hemos tenido necesidades económicas para ir haciendo las mejoras del templo. Que cuando tú congregues, vas a ver una iglesia bien bonita. Por eso me adelanto en decir gracias a los hermanos que fielmente hacen llegar sus ofrendas y sus diezmos. Con lo mismo, el dinerito, se hacen los arreglos. ¿Ok? Entonces, hemos visto a Dios proveer a cada una de nuestras necesidades. El Señor ha estado exactamente allí, sustentando a nuestras necesidades. Yo digo amén. Yo lo digo amén porque he visto cómo Dios se ha ocupado de sus hijos. No nos ha dejado morir de hambre. Aunque por ahí hay algún dolorcito, un malestar, pero hemos salido adelante con la bendición de Dios. Y yo por eso puedo decir, bendito sea el Señor, que Él ha estado ahí, fortaleciéndonos. ¿Ve? El Señor ha estado ahí, animándonos a no claudicar en dos pensamientos, animándonos y fortaleciéndonos a mantenernos parados en la visión y en la misión y en los principios, instruyendo gente en escateo, capacitando en M400B. El Señor ha estado allí y por eso yo doy gracias a mi Dios, porque mientras yo me ocupo por los intereses de Cristo, Él se ocupa por nuestros intereses, por nuestras necesidades. Amén. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Número 1, cuando en la iglesia hay una verdadera sed por la presencia de Dios. Número 2, cuando en la iglesia haya conciencia de necesidades y obligaciones a ser suplidas por Dios. Y vamos a un tercero. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando en la iglesia haya un genuino agradecimiento por alabar y adorar a Dios. Querida iglesia, ¿cómo tú puedes demostrar agradecimiento a Dios? Elevando un cántico de alabanza. No dejes de hacerlo, querida iglesia. Dios te ha dado logros, éxitos. Alábale a Dios. Alábale a Dios. Terminaste algún ciclo con éxito, a lo mejor colegio, aprobaste universidad, no sé, alaba a Dios. Tienes trabajo y se está incrementando las finanzas, no sé, alaba a Dios. Es una manera como agradecerle a mi Dios, y aquí lo vemos a David. Sigo en Salmos 42, del versículo 4. Me acuerdo de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Necesidades suplidas, sustento, protección divina,
Por favor, todas estas cosas y muchas más las hemos vivido como pueblo, como iglesia. Entonces David dice, me acuerdo de estas cosas. Y mira lo que dice, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza de un pueblo en fiesta. ¡Aleluya! Amada iglesia, solo recuerde esos momentos lindos y hermosos, tiempos de alabanza. Extrañamos estar juntos como la iglesia, alabando y glorificando a Dios. ¿Ok? Como pastor, mi anhelo es ese, el que tenía David. Mire lo que dice, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. ¡Qué hermosa! Solamente acuérdate, querida hermana, hermano de Bethesda, cuando domingos he salido a la puerta a recibirlos con brazos abiertos. Y bienvenidos, pasen. En aquellos momentos cuando podíamos darnos ese buen abrazo, ¿verdad? ¿Recuerdas? Memoria. Y juntos caminamos por el pasillo y los guiaba hasta el santuario, hasta el templo. Y por ahí aparece Pastora Charito. Y vamos a alabar a Dios y vamos a cantar y ¡guau! Momentos únicos donde yo a mis anfitriones les he dicho, por favor, hasta aquí yo llegué, ahorita estoy con Dios y yo me deleito en Dios, no me ocupo más que solamente alabar y glorificar a mi Dios. Acuérdate de esos momentos, ¿ok? Entonces David dice, ¿cómo yo le conduje hasta la presencia de Dios? Exactamente es lo que yo hago, querida iglesia. Y quiero volver a verlo, estar en la puerta, recibirlos, darles la bienvenida. Como quisiera darles el abrazo, pero no va a poder ver cómo todavía. Pero verlos, sus caritas, verlos alabando, levantando manos a los cielos, dando clamores de agradecimiento a Dios, lágrimas de gratitud a Dios, querida iglesia. Por favor, eso lo vamos a volver a hacer. Eso hacía David, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¡Aleluya! ¿Saben por qué? Porque Jehová habita en medio de su pueblo. Toma nota del Salmo 22:3. Porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo Israel. Mire. Solamente recuerdo esos momentos que alabábamos y cantábamos como un pueblo en fiesta y Dios paseándose en medio de su iglesia, tocando, sanando, alivianando, rompiendo cadenas, abriendo puertas, cerrando puertas desde que no nos conviene. En fin, hemos visto la manifestación gloriosa de Dios y lo vamos a volver a ver, amada iglesia. Por eso yo te animo, no te quedes en casa cómodo. Volvamos a congregar. Y David alababa y glorificaba a Dios. Mira, dice, con alabanza continua en mi boca. Por eso yo te digo, una manera como agradecer a Dios es con alabanza continua. Por favor, Salmos 34, versículo 1 y 2. Mira lo que dice David. Bendice a Jehová, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso significa que en mis labios habrán solamente alabanza de gratitud a Dios, alabanza de reconocimiento. Versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y mira lo que dice el Salmo 84, versículo 1 y 2, de estar en ese ferviente deseo de volver a congregar, de estar en la casa de Dios. Salmos 84, 1 y 2. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardiente deseo los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aleluya. Toma nota de esta iglesia. Cuando el pueblo se congrega en honestidad y sinceridad, ahí se produce la manifestación gloriosa de Dios. Amén. Por favor, estamos delante del Santo, Santo, Santo. Y yo los veo cantar, levantar manos, pero no veo sus corazones. Pero Dios sí mira.
Cuando hay un corazón honesto, un corazón sincero, un corazón íntegro delante de Dios, ahí Dios envía bendición a su pueblo. Amén. Y alégrate un poquito más por lo que te voy a decir. Cuando el pueblo se une, alaba a Dios, da cánticos de alabanza de un pueblo en fiesta, no tendrán falta de ningún bien. Dice la palabra de Dios en Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aleluya. Los que buscan a Jehová, los que anhelan volver a congregar. Por eso, como iglesia, debe haber este vivo deseo de evocar alabanzas con voces de alegría de un pueblo en fiesta. Y llego al cuarto y último de esta hora. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando en la iglesia haya esa esperanza de volver a congregar. ¿Cuándo? No sabemos. Pero si hay algo que les puedo decir, está muy cerquita. Usted me decía, ay pastor, me dice todos los domingos muy cerquita, ok. ¿Quiere fecha? Puedo decir que este domingo es el penúltimo. Hasta ahí nomás. Salmos capítulo 42 del versículo 5, ¿verdad? Hablando de esa esperanza viva de volver a congregar. Salmos 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El espera es espera con esperanza, no de brazos cruzados sin hacer nada. Espera accionando, espera tomando decisiones en fe, y una de ellas, volver a congregar. Amada iglesia, no te dejes abatir, o peor aún, no permitas que tu alma se turbe. Mejor esperemos con esperanza, seamos muy pacientes y esperemos con expectativa aquel día en que vamos a dar inicio a la reapertura de nuestro templo. Si hay algo que les puedo decir, no teman el volver a congregar. No les crean a las mentiras del demonio, o peor aún, de gente que se deja usar por el enemigo para no permitir o dejar oportunidad a congregar. Si hay algo como pastor puedo decirles, amada iglesia, la reapertura la haremos con mucha prudencia, con mucha seguridad, pero sobre todo con plena confianza en el Espíritu Santo. Por favor, vamos a la presencia misma de Dios. Por eso, como verdaderos cristianos debemos manifestar gozo, paz y contentamiento y no permitir que nuestras almas se turben, nuestras almas se agobien o peor aún se aflijan pensando, ay, que me voy a contagiar. No va a pasar eso, amada iglesia. Es más, rechace esos pensamientos que no son de Dios. Dios quiere volver a ver a su iglesia alabando y adorando a Dios. Déjeme concluir leyendo Salmos 42:4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Oh, qué momento sublime será ese. Qué momento hermoso que yo lo espero con ansia. Por eso hoy Dios nos ha bendecido con 4 enseñanzas hermosas frente a esta pregunta. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Rapidito un resumen. Cuando en la iglesia hay una verdadera sed por la presencia de Dios. Cuando en la iglesia haya una verdadera conciencia de necesidades y obligaciones a ser suplidas por Dios. Cuando en la iglesia hay un genuino agradecimiento por alabar y adorar a Dios. Y 4, cuando en la iglesia haya esta esperanza de volver a congregar. Por eso, no permitamos que nuestras almas se turben o se abatan o se aflijan. Como iglesia, anhelemos volver a congregar como esa familia espiritual que tú y yo somos. Esa familia Bethesda.
Que la gloria de Dios nos bendiga y se manifieste en nuestras vidas y en todos quienes nos rodean cuando empecemos a congregar y cumplamos con Dios, cumplamos con su palabra y contestemos a la pregunta del día de hoy: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Y eso cómo se logra? Solo con Visión Espiritual 2020. Te invito, ponte sobre sus pies, cierra tus ojitos y levanta tus manos y solamente dale gracias a Dios. Alza tu voz, amada iglesia, y dale gracias, dale gracias. Estamos llegando al fin de mes, donde hemos visto bendición, fidelidad, protección, cuidado y protección divina de parte de Dios a cada uno de nosotros. Levanta tus manos y en tus propias palabras agradécele a Dios, agradécele a Dios. Dios es bueno, Dios nunca nos ha dejado, Dios nunca nos ha desamparado. Mientras tú estás levantando tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, oro por esas manos que hoy elevan manos a los cielos, manos de reconocimiento que tú eres nuestro Dios, manos de alabanza, de gratitud a mi Dios, porque Él ha sido fiel, Él ha cuidado de nosotros y seguirá cuidando de nosotros. Gracias, amado Dios, porque tú has estado allí, precisamente en medio de la situación dura y difícil que hemos pasado. Tú nunca nos has dejado. Por eso gracias, papito Dios. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu sustento. Gracias por tus bendiciones que las recibimos a diario. Te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias. Gracias, amado Dios, porque muy pronto vamos a volver a congregar. Con tu auspicio, con tu divina protección, serán momentos hermosos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya, amada iglesia. Ahora, como cristianos obedientes, decidamos y demos pasos de fe. Volver a congregar, volver a servir en los ministerios, ¿verdad? Volver a ocuparnos por la visión y la misión. Volver a los estudios de escateo, volver a las capacitaciones de M400. Cumplamos con Dios y Él cumple con nosotros. Y hoy precisamente vamos a cumplir con nuestra entrega de ofrendas y diezmos. Es que si está en casa, póngale un sobrecito. Al final del día nos puede mandar un mensajito por interno, nos llama y nosotros con gusto pasamos a retirar y oramos por su ofrenda. Amada iglesia, póngale atención a los anuncios que tiene que ver con lo que Bethesda está llevando a cabo.